Colegio de Profesores suspendió paro indefinido tras 57 días de movilización. La disidencia, sin embargo, se niega a deponer la medida hasta tener resultados de consulta nacional. Cinco nuevos detenidos por su participación en caso Quemados. Presidenta Bachelet y exmandatarios llamaron a entregar información. Mientras Carmen Gloria Quintana acusó al ejército de mantener una estrategia para encubrir violaciones a los derechos humanos en dictadura. La justicia debe decidir. Oficialismo y oposición reaccionan tras conocer detalles de la declaración del exministro del Interior en el caso SQM. Rodrigo Peñailillo se negó a responder preguntas sobre la presidenta Bachelet. Autoridad Marítima en alerta por marejadas en zona central. Olas de hasta 5 metros se podrían extender hasta el miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Hoy lunes. Incomunicados y a la espera de volver a tribunales, quedaron 5 exmilitares quienes habrían participado en el caso Quemados. La sobreviviente del ataque, Carmen Gloria Quintana, acusó al ejército de mantener una estrategia de encubrimiento sobre violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura. Carmen Gloria dice que estos días han sido duros, pero esperanzadores. A la confesión del exconscripto Fernando Guzmán, que permitió reabrir el caso Quemados, se le unió un segundo exfuncionario, quien habría reafirmado este pacto de silencio y las presiones desde el alto mando del ejército para encubrir este hecho. Que al interior de las Fuerzas Armadas existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira, de encubrimiento del horror y para mantener la impunidad. Y que hasta el día de hoy eso existe. La semana pasada, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, reabrió la carpeta ante las nuevas informaciones y 7 exmilitares fueron detenidos. Entre ellos, el teniente Julio Castañer, quien había sido señalado como quien dio la orden de quemar a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. El juez ordenó nuevas detenciones y otros 5 exfuncionarios fueron interrogados y quedaron detenidos. Uno de ellos es Pedro Fernández Ditus, el otro oficial al mando de la patrulla que atacó a los jóvenes. Todos han prestado sus declaraciones indagatorias, algunos han ratificado, otros han rectificado algunas de sus declaraciones anteriores, todos quedan detenidos. Hay una diferencia, uno rompe el silencio, el otro se suma, pero ojalá que haya muchos más que se sumen. Carmen Gloria Quintana se reunió este lunes con el presidente del Senado, Patricio Walker, un encuentro para coordinar acciones de difusión sobre el tema de derechos humanos. Creo que tenemos que pedirle perdón a Carmen Gloria y a través de ella a muchas víctimas de la violación de los derechos humanos. Y esas deudas hay que pagarlas. La presidenta Michelle Bachelet también se refirió a este tema durante la promulgación de una ley para erigir un monumento al abogado Jaime Castillo Velasco, conocido defensor de los derechos humanos y quien falleció el año 2003. Como el demócrata consecuente y tenaz, como el opositor al que la dictadura, como aquí se recordaba, no se contestó con expulsarlo del país una, sino en 2 oportunidades. En cualquiera de esas facetas, don Jaime merecería un monumento. Palabras a las que se unieron los exmandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes también asistieron a la ceremonia que se realizó en La Moneda. Pactos de silencio como el que se ha visto en estos días, creo que es el momento de empezar a romperlo. Hemos hablado con todos los comandantes jefes en los últimos años, nunca ha habido ninguna información. Hoy día aparece gente que cuenta, que dice la verdad. Este martes el ministro Carroza realizará un careo a los exmilitares procesados con los 5 nuevos detenidos quienes fueron trasladados al Regimiento de Policía Militar de Peñalolén y al anexo Capitán Yader. Se lo anunciábamos en titulares, no se refirió a la presidenta. En 3 claras ocasiones declinó comentar sobre la mandataria y su conocimiento o eventual conocimiento de esta presunta precampaña. Una vez conocida la declaración del exministro Rodrigo Peñailillo ante la Fiscalía, hay quienes defienden su estrategia y otros que lo acusan de ambiguo.
5 horas del pasado 17 de julio, Rodrigo Peña-Ilillo las destinó a contestar las preguntas del fiscal nacional Sabas Chaguán. El exministro del Interior declaró en calidad de imputado por los aportes de Soquimich a Asesorías y Negocios, empresa encabezada por Giorgio Martelli, y en donde Peña-Ilillo habría jugado un rol clave en la supuesta precampaña de Michelle Bachelet. Respecto de la contratación de algunos profesionales por A&N a requerimiento suyo y el giro de la empresa y la constitución de la misma, ¿estaba en conocimiento la actual presidenta? A sugerencia de mi abogado, no me voy a referir a ese tema. Idéntica respuesta que repetiría al ser consultado por el conocimiento de la presidenta de la relación entre Asesorías y Negocios y SOMAE, la empresa encargada de gestionar los dineros de la campaña. Lo mismo le contestó a Chaguán cuando le preguntaron si sus viajes a Nueva York en 2013, pagados por la empresa de Martelli, eran para visitar a Bachelet. A sugerencia de mi abogado, no voy a contestar esa pregunta. Yo entiendo que lo que se responde en una declaración de esta naturaleza ante el organismo persecutor es justamente aquellos temas que tienen que ver con la investigación, no otros temas ajenos a ese punto. Misma explicación que entrega el abogado de Peña-Ilillo. El exministro se habría limitado a responder sobre temas legales y penales y no sobre cosas políticas. Además, el ex titular de Interior negó participar en la creación de Asesorías y Negocios ni saber que sus dineros provenían de SQM. Para algunos en la nueva mayoría, la omisión de Peña-Ilillo respecto al conocimiento de Bachelet de la precampaña deja abierto el tema. Para ser franco, las considero ambiguas, poco claras y que no van al fondo del tema. Aquí yo me quedo con lo que dijo la presidenta, que ella no le pidió a nadie que recaudara recursos para una precampaña. Desde la oposición esperan que este caso se investigue y esclarezca hasta el final. Las palabras de un exministro son ciertamente relevantes y el país necesitará saber la verdad respecto de lo que él dice en relación a otras personas o a la propia presidenta Bachelet. Todo lo que ocurrió antes, todos los trabajos políticos que se pueden haber hecho antes son temas completamente distintos y son responsabilidad de quienes lo hicieron y quienes estaban en el país en aquella época. Polémica a una semana del cónclave de la nueva mayoría, donde además de las reformas, se espera abordar la agenda de probidad y transparencia. Porque hoy, que la actividad política no concita el apoyo ni la confianza de la mayoría de nuestros compatriotas, estamos obligados todos a hacer un esfuerzo mayor de cohesión, de unidad, de respeto mutuo, de fraternidad y de disciplina. Esfuerzos mientras los políticos debaten si la estrategia de Peña-Ilillo fue proteger a la figura de la presidenta o muy por el contrario desvincularse de la tesis del gobierno. La justicia anuló la formalización por delitos tributarios del ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Aguiluz, en el marco del caso SQM. Así lo decidió la jueza del octavo juzgado de garantía de Santiago, Emma Tapia, basándose en la inexistencia de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos en contra del actual consejero regional del Biobío. La magistrada remarcó, además, que la denuncia que el Servicio de Impuestos Internos presentó va dirigida contra Patricio de Solminiac, Patricio Contese y Ricardo Ramos, y que el nombre de Aguiluz solo aparece como referencia en un listado de 141 contribuyentes que emitieron boletas a SQM. La Fiscalía manifestó su disconformidad con la resolución al tiempo que anunció que recurrirá a la nulidad ante la Corte de Apelaciones. Estamos tranquilos, vamos a seguir en esto, vamos a demostrar nuestra absoluta inocencia y estamos muy contentos con el fallo del tribunal. Sorpresiva, definitivamente no la compartimos y compartimos las decisiones de 3 jueces de garantía de este mismo tribunal que habían tenido una opinión totalmente diversa, también y en base a la cual se formalizó a otros imputados, los que quedaron también con medidas cautelares. Acá el monto es importantísimo, se trata de facturas, boletas propias por 125 millones y boletas facilitadas de 9 contribuyentes, además por una suma de 340 millones de pesos. Y después de casi 2 meses de paro indefinido, el Colegio de Profesores decidió suspender la movilización. La disidencia, sin embargo, se negó a deponer la medida de presión hasta tener los resultados de la consulta nacional que se realiza hasta esta hora. Se suspende el paro a partir de ahora con un plazo acotado, se repone la mesa de diálogo a la brevedad con las autoridades y nos declaramos en alerta durante este periodo.
Con esto quedaron congelados los 57 días de un paro que tuvo de todo contra el proyecto de carrera docente. Marchas por la Alameda, conversaciones y mesas tripartitas en el Congreso e incluso cambio de ministro. Pero la última etapa de la movilización estuvo marcada por la disputa al interior del magisterio entre el presidente de los profesores y dirigentes opositores. Una situación que incluso este lunes quedó en evidencia con 2 votaciones paralelas, la que impulsó el presidente del gremio y otra que se realizó en los establecimientos educacionales encabezada por los opositores. En el Instituto Nacional se sufragaba con el fantasma del descuento de sueldos, una actividad encabezada por la parte disidente, aunque no le gustó mucho esa palabra. Yo pienso que los disidentes son ellos, porque mayoritariamente el profesorado de Chile está haciendo esta actividad hoy día. Algo de un 20% lo descontaron. Dijeron que iban a descontar el 20%, pero en muchos colegas ese 20% ha sido superado. El teléfono que está sonando, ¿lo puedo pagar? Difícilmente pudo ser el dirigente aludido, ya que en ese momento se encontraba en el 7º piso de su oficina en el Colegio de Profesores, evaluando resultados de las escuelas de todo el país. Junto a Mario Aguilar criticaron duramente la decisión adoptada por Gajardo a puertas cerradas en la CUT. De una asamblea de 210 integrantes, la mitad son 106, la mitad más 1. Él no alcanzó tampoco la mitad más 1 de los delegados. Para los profesores, que es lo que más importa en definitiva más que para la dirigencia, los profesores van a aceptar lo que sea el resultado de esa consulta y no lo que sea una reunión del presidente nacional con alguno de sus partidarios. Aunque niegan un quiebre, ambos mandos dejan en claro sus diferencias y no descartan validar los resultados de sus votaciones ante el Ministerio de Economía. Esto va a ser para 15, 20 años más. Evidentemente no se puede jugar andar haciendo intentos de paralelismo o inmovilizar la organización. Ciertamente tenemos un problema porque no es lógico funcionar de ese modo, pero ese problema nosotros lo vamos a resolver a través de los mecanismos institucionales y vamos a tener que resolverlo de aquí en adelante cómo seguimos funcionando y para eso el profesorado tiene suficiente madurez y fortaleza. En el área política, la UDI emplazó a continuar con la discusión del polémico proyecto que puso en jaque a los propios profesores y al gobierno. Nosotros estamos completamente orgullosos de haber contribuido para que hoy día el paro de los profesores se depusiera. Luz verde tras 57 días de movilizaciones. El Colegio de Profesores anuncia que este martes se reinician las clases, pero con una fuerte oposición de la disidencia. Eso está por verse. En instantes, Evo Morales nuevamente ataca a Chile de no cumplir sus compromisos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de esta jornada. Nuevamente, la señal GPS de un celular ayudó a frustrar un violento asalto protagonizado esta vez por una joven delincuente que había sido detenida hace solo 2 semanas. Un nuevo caso en medio del debate sobre la delincuencia e inseguridad. Un dato revelador: el año pasado solo el 10% de los detenidos por robo enfrentó a la justicia. Al bajarme del auto, 3 personas se van encima del auto y uno en particular con una pistola me amenaza, me dice si te mueves te mato. Faltaban 10 minutos para las 7 de la mañana cuando esta mujer fue intimidada por un grupo de delincuentes. A punta de amenazas, encañonada y en cosa de segundos lograron arrebatarle su vehículo desde el portón de su casa. Tengo pánico, lo único que quiero es encerrarme en la casa y ni siquiera quiero pensar en que tengo que salir de nuevo de la casa. Violento actuar y rápida huida en un robo que poco duró. Gracias a la señal del GPS de un iPhone, Carabineros dio con el automóvil en solo 20 minutos. 2 de los 3 delincuentes fueron detenidos. Es una conocida delincuente, tiene antecedentes por hurto por robo. Ambos detenidos tienen antecedentes por robo y por hurto. Hace solo 2 semanas, Nicole Martínez, conocida como la Loca Chica, había sido detenida por robo en lugar no habitado, pero solo esta vez quedó en prisión preventiva junto a su compañero. Yo pido, por favor, que le hagan un juicio y que le den lo que él merece.
Una solicitud recurrente por estos días, sobre todo frente a reveladoras cifras como esta del año pasado, que indica que solo 1 de cada 10 detenidos por robo enfrentó a la justicia. El alcalde de la Florida, quien sufrió el violento robo de su auto este fin de semana, pide medidas concretas al gobierno. De los 3 detenidos en su caso, solo 1 quedó en internación provisoria en un centro del Sename. Los otros quedaron en libertad. No se está haciendo nada. Finalmente lo único que estamos logrando es que estos 3 muchachos probablemente van a cometer un delito así de violento o más violento, probablemente con resultados más graves, porque definitivamente tenemos autoridades de este gobierno y del anterior que tienen el pecho frío. Ojalá cambie esa actitud del gobierno y de los parlamentarios y modifiquemos la ley de responsabilidad penal, no para mandar a los niños a las cárceles con los adultos, pero sí para garantizar que estos menores de edad no vuelvan a salir libres después de amenazar la vida de las personas. Desde el Parlamento piden mejorar la coordinación entre todos los actores. Mejorar las facultades para probar delitos y fundamentalmente la coordinación que hoy día no existe entre jueces, policías, fiscales y alcaldes. Que aquellas personas que son detenidas por haber cometido un delito, se le acompañan las pruebas suficientes para ser condenadas. No sacamos nada con tener grandes cantidades de detenciones si no tienen responsabilidad penal final, ¿no? Medidas que por ahora duermen en el Congreso mientras la percepción de inseguridad aumenta. Hace tiempo ya que el porcentaje de delitos con violencia está generando aumentos. Este año tenemos aumentos en robo con violencia y por lo tanto, si bien hay algunos hechos puntuales que por las personas víctimas tuvieron mayor presencia, lo que más impacta en la sensación de inseguridad de la gente es la victimización propia de sus conocidos y lo que ocurre en sus barrios. Blanco de críticas y desafíos, mientras las víctimas de los delincuentes solo esperan que se haga justicia. Volvieron las marejadas, olas de hasta 5 metros están afectando al litoral central. Esta condición podría durar hasta el miércoles. Fenómeno que aparece por lo general en esta época del año. Para los turistas es un atractivo ideal, pero a la vez saben que se trata de un evento peligroso. Por lo mismo, lo más conveniente es mantenerse alejado del borde costero. Hay cambio. Hay que tener cuidado, sí. Sí, mucho cuidado, sí, porque el oleaje está muy fuerte. Estoy un poquito retirado, pero por si acaso en una vez me moja la cuestión pero no, espectacular. José trabaja de lunes a domingo en Avenida Perú. Ya está acostumbrado a este efecto de la naturaleza. Cuenta que una vez su local quedó al otro lado de la calle debido al fuerte impacto de las olas. Ahora toma resguardo. No, hay que guardar nomás para irse. Hay que guardar nomás para irse para la casa. Siempre que estén más fuertes, sí. Y tiene que cerrar el negocio nomás. Sí, cerrar nomás e irse para la casa uno. No queda otra. Son oleajes que llegan a los 5 metros. Este grupo de asiáticos sufrió las consecuencias por estar tan cerca de los roqueríos. Las marejadas comenzaron el domingo en el litoral central y seguirán afectando hasta el miércoles. Es una ola bastante diferente a los eventos anteriores porque tiene una componente más oeste, por lo tanto ingresa con bastante energía hacia el borde costero. La autoridad marítima hizo un llamado a quienes pasean por el borde costero, no sobrepasar los límites de los miradores y tampoco acercarse a los roqueríos, porque las olas seguirán golpeando con fuerza en esta zona del país. Con el objetivo de alinear posturas en relación al proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales, la Democracia Cristiana realizó este lunes un Consejo Nacional. El tema que genera mayores divisiones al interior del partido es incluir la causal de la violación en esta iniciativa, luego de sostener reuniones con las ministras de Salud, Cernam y Justicia. Parlamentarios de la Falange propusieron un programa de acompañamiento para que las madres que cumplan con alguno de los requisitos para abortar que contempla la iniciativa, en la que el partido entregó libertad de conciencia para votar. Parece que esto tiene que ser una precondición en el continuar con el debate respecto del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales muy específicas. Tal cual como está hoy día el proyecto, no contempla el acompañamiento que de alguna manera permita
a las mujeres tomar una decisión en forma más libre y equilibrada. El partido lo que fija son criterios. Esos criterios ya los hemos discutido, los hemos analizado y cada parlamentario va a votar de acuerdo a su convicción. Yo estoy convencido que va a haber una mayoría para aprobar. En una entrevista a un diario boliviano, Evo Morales acusó a Chile de no respetar un diálogo pactado para la Cumbre de las Américas que se realizó en Panamá, en abril pasado. El mandatario altiplánico asegura que la presidenta Bachelet no presentó sus disculpas por no asistir. Esto, recordemos, debido a los aluviones que se registraron en la zona norte del país. El conflicto marítimo de Chile con Bolivia es tema permanente de la agenda política en La Paz. Así lo dejó en claro el presidente Evo Morales, quien en una entrevista con el diario La Razón volvió a atacar al gobierno, a quien acusó de no presentar sus disculpas por no asistir a una cita pactada para la Cumbre de las Américas en Panamá, donde conversarían sin exclusiones sobre el tema del mar. En aquella ocasión, la presidenta Michelle Bachelet no pudo acudir debido a la catástrofe que azotó al norte del país en abril pasado, pero para Morales significó otra más de las promesas incumplidas por Chile. Ambos mandatarios ya habían iniciado un diálogo durante la cumbre de la CELAC a comienzos de este año, conversaciones que solo quedaron en eso, ya que luego se inició el proceso de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. Aunque para el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Pizarro, esta nueva acusación no se trata más que de otro berrinche de Evo Morales. Yo no le creo, hace muchos años que ya no le creo porque de todo hace una cosa comunicacional, tergiversa los hechos, los dichos y ha mentido descaradamente, así que yo ya no le creo. Pero fue la visita del Papa Francisco a Bolivia que reflotó con mayor fuerza el litigio que se discute actualmente en La Haya. En su visita oficial, el pontífice pidió mayor diálogo para resolver las diferencias. Y estoy pensando acá en el mar. Diálogo es indispensable. Un llamado que fue inmediatamente escuchado por el gobierno chileno, que invitó a reabrir las relaciones bilaterales estancadas desde 1978. Estamos disponibles, si hay voluntad política, para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia de inmediato. Sin embargo, Bolivia respondió con una negativa, incluso tratando al canciller de mentiroso. Para el expresidente Carlos Mesa, los dichos del Papa más bien se encargan de legitimar la demanda en el plano del derecho internacional. Para nosotros es importante la declaración del Papa para romper ante la comunidad internacional la idea de que nuestro país está tratando de destruir el sistema internacional de fronteras con su demanda. Ahora yo siento que todo el mundo, mediante el Papa, nos apoya para que vuelva al mar, al Pacífico con soberanía. Aunque la Corte Internacional aún no tiene una fecha definitiva para elaborar su veredicto, Morales no descartó que el Papa Francisco pueda cumplir un rol de mediador para así lograr un diálogo formal sobre el tema marítimo, que es lo que realmente buscan en Bolivia. Favorablemente evoluciona el subteniente Óscar Muñoz, quien recibió un impacto de bala en la cabeza la semana pasada durante un procedimiento policial en Peñalolén. Según el parte médico, el uniformado sigue en coma inducido, ya en su cuarto día de recuperación. Tras visitar al funcionario, la general de Sanidad de Carabineros, Patricia Nilo, informó que Muñoz permanece con ventilación asistida, estable, sin riesgo vital y con presiones intracraneales normales. Según se explicó, ya es posible hablar de que el subteniente sobreviva, pero aún es prematuro predecir las posibles secuelas. Una vez se estabilice, el uniformado será trasladado desde el Hospital Militar al recinto asistencial de su institución. Su renuncia al cargo como agregado laboral de la Embajada de Chile en España presentó Cristian Cuevas. Esto luego de los hechos que terminaron con la muerte del contratista de Codelco, Nelson Quichillao, en El Salvador. Mediante un comunicado, el también ex dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre aseguró sentirse comprometido en lo político y afectivo a dejar su cargo para así solidarizar con los trabajadores de Codelco y con la familia del fallecido. Una muerte de la que el vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco, José Robles, desligó por completo a la compañía.
Atribuyó, en cambio, el hecho a un caso policial en momentos en que los efectivos intentaban controlar a los manifestantes. Por su parte, desde la Confederación de Trabajadores del Cobre aseguran que los hechos corresponden a una emboscada, ya que hubo planificación de parte de fuerzas especiales y una orden de atacar a los trabajadores. Por esta razón, este lunes pidieron a la ministra del Trabajo mediar para solucionar así el conflicto con una mesa de negociación. Hemos venido de alguna manera a plantearle a la ministra de que aquí el conflicto, un conflicto laboral, se soluciona con mesa de negociación que venimos solicitando los trabajadores desde el día 6 de este mes, revienta el conflicto 15 días después, hoy día tenemos un muerto y todavía no se instala esa mesa de negociación para resolver un conflicto laboral. Y eso para el país es impresentable. En instantes conozca el gran desempeño de nuestros deportistas en Toronto 2015 y además le contamos de las rencillas que hubo entre algunos participantes. No se vaya. Presentamos Deportes en UCB Televisión Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Comenzamos nuestro bloque deportivo con lo que fue la primera fecha del torneo nacional, donde Colo-Colo y la Católica sacaron cuentas alegres y Universidad de Chile sufrió para poder empatar. Además, también empató el cuadro de Santiago Wanderers. O le empataron al final, la verdad, al cuadro Caturro. Vamos con lo que sucedió con Colo-Colo, que debutó con un triunfo y lo hizo de muy buena forma, porque si bien en los primeros minutos, sobre todo con el gol de Mirosevic, se soltó la Unión Española y comenzó a llegar y a tratar de tener un poco la pelota, la verdad es que en el balance completo del partido Colo-Colo fue un amplio dominador, manejó el balón. Cuando tiene la pelota, este triángulo entre Suazo, Valdés, Paredes, consigue un muy buen fútbol y la habilitación para Rodríguez, que es un muy buen jugador, que no le ha pesado la camiseta de Colo-Colo y que marcó 2 tantos. Ahí está la colección que yo les contaba, donde la larga también en esta jugada aparece Vecchio, también la posibilidad, por ejemplo, de Gonzalo Fierro, que es un agente muy importante. En el segundo tiempo no hubo goles, pero Colo-Colo con Martín Rodríguez consiguió un triunfo por 2-1 y con buen pie comienza este torneo nacional. Jorge Osorio, ahí que estaba en pantalla, fue el árbitro del partido entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta. Un Deportes Antofagasta que tuvo esta jugada, viene el centro atrás y la aparición de Marcos Aguirre para marcar el minuto 43, el primer tanto del partido. Después de contra podría haberlo liquidado el cuadro Antofagasta, no se decidió bien en la última puntada. Uvilla en el 86 marcó el empate, después viene esta mano y Canales que se para frente a la pelota. Una mano clarísima, Canales se para frente a la pelota, le ataja el portero. Un portero que tiene una virtud, él jugaba en la Aurora de Bolivia y atajó 7 penales en la temporada pasada, así que es una ataja penales el portero de Antofagasta. Y nos vamos con lo que ocurre con Deportes Iquique. Universidad Católica no estaba muy buena la cancha, hay que ser bien claros con este aspecto. Pero la Católica se sobrepuso y venció por 2-0 como visita al cuadro de Deportes Iquique. Diego Rojas abrió la ruta rápido tras el centro de David Llanos para marcar el primer tanto del partido y en el 63 un hombre que viene derechito, goleador de la Copa Chile, marcó varios goles y ahora lo hizo nuevamente. Minuto 63, como les contaba, el 2-0 para David Llanos. Triunfo entonces la Católica. Como les contaba, empate 1-1 entre Santiago Wanderers y San Marcos de Arica en el estadio Elías Figueroa Brander. Pasemos a lo que ocurre con Arturo Vidal. Dicen que está en un lugar de Múnich, no se sabe cuál. Perdido en Múnich Arturo Vidal, que llegó hasta la capital germana, donde él, fíjese que capital entre comillas, ahí estamos viendo lo que ocurre con Arturo Vidal, que les contaba yo algunos temas importantes. Por ejemplo, que viajó junto a su representante Fernando Felicevich, que tiene esta característica de tener a todos los jugadores grandes de la Roja, entre esos Gary Medel y Alexis Sánchez, y va a reforzar al Bayern Múnich, este poderoso equipo que va a tener un mediocampo espectacular con Arturo Vidal, que dicen que lo que le hacía falta era carácter a este equipo y por eso es que contratan al jugador nacional. Vidal, que viajó de Santiago ayer domingo por la tarde junto a su representante, está en Múnich esperando para hacer la firma y después ser presentado oficialmente por el club donde dirige Pep
Guardiola. Y otro crack de la Roja, Charles Mariano Aránguiz. Dicen que está a un paso del Bayer Leverkusen. Ojo con la Bundesliga, que sumaría a Mico Albornoz, a Marcelo Díaz y a ver si es que Gonzalo Jara continúa en el Mainz. Todavía es una incógnita eso. Charles Aránguiz está a un paso del Bayer Leverkusen porque, usted sabe, negocian primero con el jugador normalmente, con el representante del jugador, y ya está todo acordado. El tema que separa a la llegada de Charles Aránguiz al Bayer Leverkusen es el precio que ha puesto el cuadro del Inter de Porto Alegre, 15 millones de dólares. Están negociando ahí con el Bayer Leverkusen, a veces que puede rebajar algo. Siento yo que Charles Aránguiz vale más, pero entendemos que esto es una traba, sobre todo para llegar a un fútbol tan importante para este volante de solo 26 años. El DT del Inter de Porto Alegre, Diego Aguirre, puso los plazos. No lo citó para este fin de semana, para no entorpecer la negociación, pero dijo que sí viajará la próxima semana a Beira Río. Así que esta semana le dio de plazo el técnico a la dirigencia del Inter para que se ponga de acuerdo con el Bayer Leverkusen y para que Charles Aránguiz sea nuevo jugador del equipo de la Bundesliga donde jugó Arturo Vidal. Seguimos con los chilenos. Fue presentado hoy día Manuel Iturra en el Udinese, un equipo que tiene historia con los chilenos. Mauricio Isla, David Pizarro, Alexis Sánchez, son los jugadores que han vestido esta camiseta listada del blanco y negro del equipo de Udine. Yo sé que aquí es diferente, dijo el Calcio. Acá se valora que sea un jugador agresivo. Recordemos que el volante de 31 años viste la quinta camiseta en suelo europeo. Ya lo hizo en Portugal, en España, donde pasó como último club por el Granada, donde los dueños son precisamente los dueños del Udinese. Por eso se hace esta gestión. Con esto Pinilla se suma a esta legión que hay de chilenos en el calcio italiano, donde está Matías Fernández en la Fiorentina, Gary Medel en el Inter, Pinilla y Carmona en el Atalanta, y a ver qué pasa con Isla y con también Eduardo Vargas, uno en la Juventus y el otro en Napoli. Declaraciones. Yo creo que mientras esté el entrenador tengo muy difícil las puertas de la selección. He tenido grandes momentos a nivel individual y pues en ningún momento he sido convocado a ningún partido, entonces ya prácticamente no me hago ilusión con ir a la selección. Sí, es un tema pendiente que tiene Iturra con la selección, pero Sampaoli parece que no es un jugador del gusto del técnico nacional. A propósito de selección nacional, pasemos a las clasificatorias. Claro, porque Jorge Sampaoli dice que en cierta medida hay que ser bien claros, hay que jugar con todos para poder llegar al Mundial de Rusia, pero él sabe en la interna de que aquí hay dos cosas importantes. En primer término, que el inicio para esta clasificatoria es muy duro, porque se debuta frente a Brasil, porque se viaja a Lima, porque se viaja a Montevideo y se recibe a Colombia. En las primeras 4 fechas de este año, del año 2015. A ver si es que Chile, aprovechando el vuelito de la Copa América de ser campeón, consigue que estos 4 partidos que vemos en pantalla puedan ser de buenos resultados. El inicio es muy complejo. El término de la primera rueda también es difícil, pero la segunda etapa parece más asequible, pensando en lo que uno más o menos planifica. Ojo, eso sí, es una clasificatoria a 3 años. La selección chilena puede cambiar mucho en 3 años. Eso es un elemento para considerar. Y lo otro es que los otros equipos que también pueden cambiar mucho. Chile se enfrenta a Argentina, por ejemplo, el 2016. Se enfrenta a Ecuador también en la misma fecha y cierra con Brasil en esta idea de inicio y término de la misma forma. Además, Sampaoli valoró algo que siente que le da un poco de justicia a estas clasificatorias tan largas. En las fechas, ningún equipo va a jugar de local y de local o de visita y de visita, es decir, va a jugar siempre local y visita, lo cual para Jorge Sampaoli le entrega un poco más de justicia a unas clasificatorias tan intensas y tan largas como las sudamericanas para las clasificatorias a Rusia el 2018. Es un buen balance en los Panamericanos, se cumplió el objetivo, se tienen más medallas, hay polémicas por supuesto para finalizar, pero un gran orgullo lo que hicieron nuestros deportistas nacionales en Toronto, los Panamericanos de este año en Canadá.
Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 llegaron a su fin con buenos resultados para el Team Chile, que superó lo hecho en Guadalajara 2011, escalando de la 13ª a la 11ª posición del medallero. La primera en colgarse una presea dorada para los nacionales fue Bárbara Riveros, quien venció en una complicada triatlón, donde dedicó su triunfo al recién fallecido Carlo de Gabardo. Más tarde, Emanuel Silva sorprendió a todos quedándose con el oro en los 200 metros contrarreloj de patinaje. Lo mismo sucedió con la dupla de remeros compuesta por Óscar Vázquez y Felipe Leal, que compartieron lo alto del podio con Argentina. En tanto que en el tenis, la dupla de Nicolás Jarry y Hans Podlipnik se consagró en los dobles, dando a Chile la 4ª medalla dorada. Jugando de peor a mejor y siempre en los momentos complicados estuvimos ahí juntos y nada, y se dio lograr lo que vinimos, así que muy contento. Por último, Felipe Miranda hizo valer su condición de campeón mundial y se quedó con la primera posición del overall en el esquí acuático. Y aunque no consiguió medallas, Isidora Jiménez cumplió una destacada participación tras romper 2 récords nacionales en 100 y 200 metros planos y de paso sellar su clasificación para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Contenta, bueno, hice mejor marca en 100, mejor marca en 200, clasificar los Juegos un año antes, así que eso es impagable. La nota negra de estos Juegos estuvo marcada por el doping no negativo del ciclista Carlos Oyarzún, a quien se le detectó una sustancia ilegal usada contra la anemia. La contramuestra confirmó el dopaje, con lo que arriesga una pena de hasta 4 años. Lo mismo ocurrió con... Era complicado mejorar lo que habíamos hecho en Guadalajara. Sabíamos que era una meta y que siempre tenemos que ponernos metas. Pero Chile lo superó con creces en el ranking final, en la cantidad de medallas. La escuadra nacional terminó su participación con 29 medallas en total, 5 de oro, 6 de plata y 18 de bronce, dejando en lo alto el nombre del Team Chile, que ya comienza su preparación para los próximos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Es tanto el esfuerzo y tan poca la atribución, tan pobres las políticas nacionales de deportes, que no nos queda más que agradecer los grandes resultados de los deportistas nacionales panamericanos. Que estén muy bien, un gran abrazo. Deportes en UCB Televisión Noticias. Vamos a materia internacional. Con solo 22 años y después de permanecer 6 meses en coma, falleció la hija de Whitney Houston. Las drogas, igual que la muerte de su madre, parecen ser el gatillante de este triste desenlace. Bobby Christina Brown nació el 4 de marzo de 1993. Única hija del matrimonio de Whitney Houston y el también artista Bobby Brown. Una vida rodeada de lujos, viajes, hoteles, pero inmersa en un ambiente de drogas y violencia. La pareja se casó en julio de 1992, fecha en que comenzó una historia de excesos. El rapero fue quien la inició en el alcohol, luego vino la marihuana y finalmente la cocaína. En ese ambiente se crió Bobby Christina, o Chrissy, como la llamaban sus cercanos. Hasta que se firmó el divorcio 14 años después, pero las constantes recaídas de su madre estaban lejos de terminar. Una relación que se hacía fuerte en el dolor. Chrissy se apegaba y aferraba a su madre. Looking at my daughter grow up, become a great woman of God, grandchildren. Madre e hija se hicieron inseparables, tanto así que Bobby Christina siguió sus pasos de abusos y drogadicción. Pero lo peor para la pequeña estaba por venir. El 11 de febrero del año 2012, en la tina de un hotel de California, Whitney Houston fallecía producto de una sobredosis. Trying to keep going. Some days harder than others. Very much so. Very much so. But I gotta keep going. A pesar de que incursionó en la actuación y en el canto, no fue suficiente para alejarse del mundo de las drogas. Tampoco lo logró gracias al amor. A través de las redes sociales, Bobby Christina confirmaba su relación amorosa con Chris Gordon, su hermano adoptivo, 3 años mayor. En medio de la crítica social, fue su propia pareja quien la encontró en enero pasado, de la misma forma en que murió su madre, ahogada en una tina también con drogas en el cuerpo. 6 meses permaneció en coma inducido y este domingo falleció en un hospital de Atlanta. Pero la polémica en la vida de esta familia continúa. Familiares culpan a su hermano y novio de ser el responsable de su muerte.
Bien, llegamos hasta el final de nuestra edición central del día de hoy. Como siempre, 1.000.000 de gracias por haberse informado junto a nosotros. No se vaya, viene Gabriela Núñez y esta es Noticias. Que esté muy bien, nos vemos mañana.